Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, donde vamos a continuar hablando acerca de esta doctrina de la Trinidad. Porque esta doctrina de la Trinidad, dicen muchas iglesias, incluso la Iglesia Católica, que es un misterio. Y quizás podríamos catalogarlo como el misterio más grande de la humanidad, el misterio más grande de Dios. Pero, por otro lado, si esta doctrina no fuera cierta, podría ser que sea el engaño más grande de Satanás. Porque para entender esto tenemos que estudiar la palabra de Dios, la única fuente de verdad absoluta al 100%. Pero es fundamental poder entender la naturaleza de Dios, entender a Dios, para poder conocerlo y para poder entender muchas otras cosas en la Biblia. Muchos otros llamados misterios, como les llama la Iglesia Católica, y también muchas de las iglesias protestantes les llaman misterios a las cosas que no pueden entender o no pueden explicar. Pero parte de este misterio o de este problema es por tener una mente cerrada con respecto a qué y quién es Dios. Porque todas las iglesias que creen en esta doctrina de la Trinidad, que por cierto, como ya decíamos en el episodio anterior, aquellas iglesias que no creen en la doctrina de la Trinidad son denominadas cultos y son denominadas no cristianas. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque entender esto es muy muy importante, como ya les mencionaba, para poder entender otras cosas acerca de Dios mismo, de su plan, de lo que revela la Biblia. Como ya mencionábamos en el episodio anterior, vimos cómo en el Antiguo Testamento se habla en plural acerca de Dios. Se habla acerca de dos dioses, de dos seres llamados Dios con el mismo nombre. Y por lo que podemos ver en igualdad desde entonces. Pero la doctrina de la Trinidad nos dice que hay una tercera persona, que es el Espíritu Santo, y que son tres en uno. No se puede entender cómo son tres, pero es uno. Pero ya estudiamos las Escrituras del Antiguo Testamento con respecto a la pluralidad de Dios. ¿Por qué? Porque el judaísmo ortodoxo rechaza totalmente la posibilidad de que haya dos seres que sean Dios. Y esa fue la razón por la cual ellos mismos rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesucristo cuando vino. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Hay alguna escritura en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo, esa supuesta tercera persona en la doctrina de la Trinidad? Hay dos escrituras en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Espíritu Santo. La primera está en Isaías 63. En el versículo 10 dice: pero ellos se rebelaron e inquietaron su Santo Espíritu. Por tanto, él se volteó a su enemigo, y él peleó contra ellos. Luego, él recordó los días de antaño, a Moisés y a su pueblo, diciendo: ¿dónde está aquel quien los subió del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está aquel quien colocó su Santo Espíritu entre ellos? Entonces aquí vemos dos cosas acerca del Espíritu Santo. Primero dice que se rebelaron e inquietaron su Santo Espíritu, que le pertenece a Él, a Dios. Hablando de su Santo Espíritu. Y después dice que también había colocado Él su Espíritu entre ellos. Eso es lo que dice esta escritura. Después vamos a ir a otras escrituras para ver si es que el Espíritu Santo es una tercera persona o si no. Y si no lo es, entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? En el Salmo 51 es la otra escritura en el Antiguo Testamento donde se menciona el Espíritu Santo. Y en este Salmo es una oración de un ruego de David cuando se arrepintió de su pecado con Betsabé, cuando vino el profeta Natán a decirle acerca de su pecado. Y en el versículo 11, el rey David dice lo siguiente en el Salmo 51. No me eches de tu presencia y no saques tu Santo Espíritu de mí. Aquí podemos deducir que David tenía ese Espíritu Santo en él, porque estaba en él y le pedía a Dios que no lo sacara de él.
Y es muy importante que veamos esto, cómo Dios colocó su Santo Espíritu entre su pueblo, cómo David tenía ese Espíritu Santo de Dios. Pero para poder entender esto, tenemos que ir al Nuevo Testamento también y leer lo que dice ahí. Porque en Juan 1 hay una escritura que es absolutamente fundamental en entender quién es Dios y cuántos seres existen en Dios. De cuántos seres está compuesta esta unidad de Dios. Porque ya vimos en el Antiguo Testamento, en el episodio anterior, que es plural. La palabra Elohim es plural, no es Él, un solo. Y ya veíamos también incluso en el mismo Deuteronomio 6, versículo 4, donde dice que nuestro único Dios es el Señor. El Señor, ahí se expresa acerca de dos señores, o de Dios Jehová, o de dos eternos, que es el significado de la palabra Jehová. Pero en Juan 1:1, el apóstol Juan describe algo muy, muy importante, donde dice en el versículo 1, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y aquí está muy claro que hay dos seres, la palabra que estaba con Dios, y dice, y la palabra era Dios. Esto nos corrobora lo que vimos en el episodio anterior acerca de Elohim, acerca de vayamos, acerca de nosotros, de hagamos al hombre a su imagen y semejanza, como dice en Génesis, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, como dice en Génesis 1. Y también todo lo que sucedió, ¿verdad? Leímos también la escritura acerca de cómo Dios confundió el lenguaje en la Torre de Babel. Hay muchas otras escrituras en las que se refiere a Dios en plural. Y Juan 1:1 nos describe perfectamente quiénes eran los que estaban hablando, quiénes eran esos dos Dios, quiénes eran todos estos, ellos dos que vimos en el Salmo 110, donde dice, el Señor dijo a mi Señor. Y también vimos cómo Jesús les preguntó también a los fariseos que de quién estaba hablando. David, porque lo llama Señor, siendo hijo de él, o que iba a ser hijo de él. Y en Juan 1:1 nos dice, estaba la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Entonces había dos Dios. Estaba la palabra que era Dios y también estaba Dios, porque la palabra estaba con Dios. Y después dice, y prácticamente este es el principio verdadero de la Biblia. En el versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién? La palabra. Y nos da un poquito más de detalles acerca de la palabra. Dice, todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Pero ¿por qué no habla si hay una tercera persona? Si el Espíritu Santo es verdaderamente una tercera persona, ¿por qué el apóstol Juan lo omite? ¿Por qué el apóstol Juan no dice que hay tres? Claro, habrá quien argumente que 1 Juan 5, versículos 7 y 8, ahí habla de ellos tres y que son uno. Pero si usted ve en su Biblia, lo más probable es que haya ese pasaje con una anotación al respecto, de que ese pasaje no estaba en los escritos originales. Ese tema puede ser debatido por muchas personas. El día de hoy vamos a seguir viendo otras escrituras, vamos a poner esa escritura aparte, porque aparte de esa escritura que es muy debatible, conforme a su autenticidad, no estaba en los escritos originales, no hay ninguna otra parte donde se refiera al Espíritu Santo como una persona. Y tenemos que tomar en cuenta que quienes tradujeron la Biblia en estas versiones de la Biblia que tenemos el día de hoy, creían en esa Trinidad. La doctrina de la Trinidad ya había sido establecida, ya había sido dictaminada, ya había sido ordenada que fuera enseñada en la Iglesia Católica, ciertamente, y en todas sus hijas protestantes. Entonces, aquí continuando en Juan 1, habla acerca de la palabra, y en el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Y esto es exactamente lo que pasa el día de hoy. La oscuridad de falsos maestros, la oscuridad de la Iglesia Católica, no la comprende. No comprende la luz.
¿Por qué? Porque no quieren aceptar la verdad. Porque no quieren aceptar que no hay prueba más que, y esa no es prueba, esa escritura que no estaba en los escritos originales, esa no es prueba de que sea una Trinidad y de que el Espíritu Santo sea una persona. De otra manera, Juan lo hubiera incluido en Juan 1:1. Estaba la palabra con Dios y era Dios. Hubiera dicho, y el Espíritu también estaba con ellos, y también era una tercera, o hubiera dicho, y eran los tres uno. Y eso no lo dice. No lo dice más que en el otro versículo que fue añadido después. Que está documentado históricamente que eso fue añadido después. Pero independientemente, como les mencionaba, de ese versículo, vamos a estudiar otras escrituras el día de hoy y vamos a ver dónde habla acerca del Espíritu Santo como si fuera una persona, pero tenemos que entender que realmente está omitido el Espíritu Santo en todas las veces que se habla acerca de Dios, del Padre y del Hijo. Aquí mismo en Juan 1, en el versículo 14, sigue hablando acerca de la palabra y dice lo que sucedió. Y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Y aquí está hablando del único engendrado con el Padre y la palabra. La palabra se hizo carne, hijo de Dios. Sabemos que Jesús fue hijo de Dios, pero no habla acerca del Espíritu Santo. No dice que haya sido hijo, que haya sido otra cosa, ni nada. Después vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo en todo esto. Pero en el versículo 18 se nos aclara abiertamente, dice, nadie ha visto a Dios en ningún momento. El único Hijo engendrado, quien está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Entonces, ¿quién ha declarado al Padre? ¿Quién ha visto al Padre? Solamente el Hijo. Solamente el Hijo engendrado. Sí, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nunca jamás se refiere al Espíritu Santo como el Padre de Jesucristo. Jamás. Si fuera una tercera persona, entonces debería de referirse al Espíritu Santo como el verdadero Padre de Jesús. En Mateo 1:18 habla acerca del nacimiento de Jesús y dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Su madre María había estado prometida en matrimonio a José, pero antes que ellos se juntaran, ella fue encontrada embarazada del Espíritu Santo. Entonces ella fue embarazada a través del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no dice Jesús jamás que su Padre es el Espíritu Santo? ¿Por qué ni siquiera habla acerca del Espíritu Santo sino hasta el final de su evangelio, casi hasta el final de su evangelio? Habla en ciertas otras ocasiones, aquí lo vamos a ver, una de ellas al principio es en Mateo 3, donde está hablando Juan el Bautista acerca de Jesús. Porque Juan el Bautista estaba bautizando, le estaba preparando el camino del Mesías, el camino del Señor. Él estaba anunciando la venida de Jesucristo. Él estaba anunciando la venida del Mesías, porque era solamente 6 meses mayor y era pariente de Jesús. Y en Mateo 3, en el versículo 11, Juan el Bautista declara, yo ciertamente los bautizo con agua hacia arrepentimiento, pero aquel que está viniendo tras de mí es más poderoso que yo, de quien no soy apto para llevar sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué hay una comparación aquí acerca del agua, que es con lo que bautizaba Juan el Bautista, con el Espíritu Santo y con fuego? Si el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué se está comparando a una persona con 2 elementos esenciales de la tierra? Con el agua y con fuego. Hay un aspecto muy importante, porque el espíritu, esta palabra espíritu, es la misma palabra que el viento.
En el Antiguo Testamento es ruach. Y en el Nuevo Testamento, aquí donde lo estamos leyendo, es pneuma. Significa aire o viento. Y de ahí viene la palabra neumático. Ahora, este no es cualquier viento, está hablando del Espíritu Santo. Pero le está comparando con agua y con fuego. Entonces, una persona no se le compara con otros elementos. El Espíritu Santo no es una persona. Ahora, vamos a ver que el Espíritu Santo puede llevar varias funciones. Una de ellas es que habla. Por eso muchas personas dicen, no, pero el Espíritu Santo es una persona porque habla, porque dice cosas, porque imparte conocimiento. Pero eso no significa que sea una persona. Vamos a Marcos 13, versículo 9, donde habla acerca de esto, acerca del Espíritu Santo hablando. Y vamos a ver si es realmente como la mayoría de las personas ven al Espíritu Santo en el cristianismo, como si fuera una persona, como si fuera parte de esta Trinidad. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 9. Pero manténganse en guardia, porque ellos los entregarán a concilios y sinagogas. Ustedes serán golpeados y serán traídos ante gobernantes y reyes por amor a mí, como un testimonio contra ellos. Aquí está hablando Jesús, les está hablando a sus discípulos. Y les dice que se mantengan en guardia, porque los van a aprender, los van a poner en concilios, a gobernantes, a reyes. En realidad dice, los van a rechazar, porque Jesús mismo fue rechazado. Y después dice Jesús en el versículo 10, y el Evangelio debe ser primero publicado entre todas las naciones. Pero cuando sea que ellos los lleven y los entreguen, no estén ansiosos de antemano, ni mediten en lo que deben decir, sino lo que sea que les sea dado en esa hora, eso hablen. Porque ustedes no son quienes están hablando, sino el Espíritu Santo. Pero, ¿acaso porque habla se considera una persona? Porque recordemos, una de las claves para entender el Espíritu Santo es aire, viento. Nosotros también cuando hablamos emitimos viento, emitimos aire. No es Espíritu Santo, pero la inspiración divina sí viene a través del Espíritu Santo. Entonces se compara con el viento, se compara con el fuego y con el agua. Vamos ahora a Juan capítulo 7, donde también se compara el Espíritu Santo como el agua. El agua es un símbolo del Espíritu Santo, pero no hay un símbolo de Dios. No hay un símbolo del Padre, no hay un símbolo del Hijo. Claro que hoy en día muchas religiones falsas tienen a la cruz como el símbolo de Jesús. Y hacemos la pregunta, ¿por qué deberíamos nosotros traer un crucifijo sobre nosotros? Si ese crucifijo representa, la cruz representa el elemento de tortura que utilizaron para matar al autor de la vida. ¿Por qué deberíamos utilizar tal cosa? Es el símbolo de la supuesta victoria de Satanás sobre él, como estaba profetizada en el Génesis, que habla acerca de la serpiente que le morderá el talón. De eso está hablando de la crucifixión, cuando Satanás creyó que había vencido a Dios, pero en realidad había sido Jesús quien había vencido a Satanás y había vencido el pecado y había vencido al mundo, pero para el perdón de nuestros pecados. Ahora en Juan 7, en el versículo 37, estaba hablando Jesús. Aquí dice, ahora en el último día, el gran día de la fiesta, y esto nos muestra que Jesús guardaba las fiestas santas de Dios, que Él guardaba las fiestas santas que fueron ordenadas desde el Antiguo Testamento. Usted puede leer más acerca de estas fiestas en Levítico 23. Y Jesús guardaba estas fiestas. Y si somos seguidores de Jesús, seguidores de Cristo, debemos de andar como Él anduvo. Pero durante esa fiesta, en el último día de esa fiesta, continuando en el versículo 37, Jesús se paró y gritó, diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva.
Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. De aquí comprobamos cómo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento van de la mano. Porque ya leímos en el Antiguo Testamento, en Isaías, cómo había puesto Dios su Espíritu entre ellos, en su pueblo. Lo vimos también en los Salmos, cómo el rey David le dice que no le quite su Santo Espíritu de él. Y aquí Jesús está haciendo la invitación a todos los que tengan sed que vengan a él y beban del agua verdadera. Pero explica claramente el apóstol Juan en el versículo 39, claramente, que habló concerniente al Espíritu Santo. Lo dice porque aquellos que creían en él pronto lo iban a recibir. El Espíritu Santo aún no era dado y esto lo escribió después el apóstol Juan, porque después cuando estaba canonizando el Nuevo Testamento, porque esto no lo entendía hasta después, hasta que fue dado el Espíritu Santo, como podemos verlo en el libro de los Hechos. Y aquí, después cuando ya estaba editando, ya había sucedido. Y ya sabía lo que había pasado. Ya sabía que empezaron a hablar en otras lenguas. Ya sabía todas estas cosas que habían sucedido después. Ya había sido dado en el día de Pentecostés, que es otra fiesta santa de Dios, como ya vimos, que en las fiestas santas la guardó no solamente Jesús, sino también sus discípulos continuaron guardándolas. Jesús no vino a abolir esas fiestas, que son de Dios, no son fiestas de los judíos. Los judíos las guardan, pero eso no significa que sean fiestas de los judíos. Y habla acerca de que de su vientre fluirán ríos de agua viva. Entonces compara el Espíritu Santo con el agua. Lo dice claramente, lo habló concerniente al Espíritu, que aquellos que creían en él pronto recibirían. Porque como mencionábamos, esto él lo editó ya cuando había sucedido. Entonces, ¿pero por qué hacer una comparación del Espíritu Santo con agua? ¿Que no es una persona? Porque si fuera una persona, ¿cómo es que iba a ser dado a sus discípulos, a todos los que creían en él? Y dice que no había sido dado porque Jesús no estaba aún glorificado. Porque vemos que el Espíritu Santo es verdaderamente el poder de Dios. Eso es lo que es el Espíritu Santo. No es una persona, sino el poder de Dios, la misma esencia de Dios. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu Santo y ese mismo poder. Eso es lo que dio en el libro de los Hechos, en Hechos 2, cuando estaban todos reunidos en la fiesta de Pentecostés. A través de ese poder de Dios fueron ellos inspirados a hablar de esa manera. Precisamente por ese poder de Dios es lo que acabamos de leer también, que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que no premeditaran lo que iban a decir, que cuando llegaran ante los concilios, ante los juzgados, que a través del Espíritu Santo, a través de ese poder de Dios, que el Espíritu Santo les iba a comunicar, ¿por qué? Porque es aire, les iba a comunicar lo que debían de decir. Es el poder de Dios. Y dice que no eran ellos los que estaban hablando, dice, porque no van a ser ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Pero eso no lo hace una persona. El Espíritu Santo es ese poder de Dios que tiene el poder para llevar el mensaje de Dios el Padre y de Jesucristo a todas las personas. También estaba refiriéndose Juan el Bautista que Jesús iba a bautizar a las personas con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Y por qué con fuego? Porque aquellos que no reciban el Espíritu Santo o que reciban el Espíritu Santo y lo rechacen, ellos son los que van a ser bautizados con fuego. Hay un lago de fuego donde van a ser sumergidos los malvados. Pero aquellos que sean bautizados bajo agua, como bautizaba Juan el Bautista, por inmersión completa bajo agua, y después se les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y dice que precisamente por eso Jesús bautizaba con el Espíritu Santo, aunque Jesús mismo no bautizaba, los discípulos bautizaban. Pero aún ahí todavía el Espíritu Santo no había sido dado, como vimos
también en Juan 7, que nos explica perfectamente el apóstol Juan que este espíritu no había sido dado, pero lo está comparando con agua. Jesús mismo lo está comparando con agua. Juan el Bautista mismo lo compara con fuego y lo compara con agua. No es una persona, sino el poder de Dios. Y después, en el siguiente episodio, vamos a seguir escudriñando más acerca de el Espíritu Santo para ver si es que es una persona. Pero lo que hemos visto el día de hoy, comparado con elementos, había sido derramado a personas, las personas lo tenían, les iba a ser dado que hablaran a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo, y Jesucristo jamás le llama a su Padre, al Espíritu Santo, ni dice que su Padre es el Espíritu Santo. Hemos visto muchas cosas acerca del Espíritu Santo que nos muestran que no es una tercera persona en la Trinidad. Cuando se habla acerca de Dios el Padre y de la palabra de su Hijo, hemos visto que no se menciona el Espíritu Santo. Qué gran omisión sería esta si fuera una persona. Por el mismo apóstol Juan, aquel a quien le dicen que en 1 Juan 5 puso esa escritura, que los tres son unos, que no están en los manuscritos originales. Pero en ninguna otra parte el apóstol Juan se expresa de tal manera. Ni hay ni siquiera un indicio de que sea una persona en esa supuesta Trinidad. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.